Ajá, muy bien, estamos ahí. Estamos ahí, jóvenes. Entonces, como les seguía diciendo, tenemos acá, ¿no? Entonces decíamos que el texto es una unidad comunicativa básica, que puede ser oral, puede ser escrito. No es una única secuencia de oraciones, sino una unidad semántica. ¿Por qué? Porque habla de un tema y expresa la intencionalidad del hablante en un contexto específico. Se estructura por reglas textuales distintas de las oraciones y es un componente verbal del discurso. Ahora, ¿qué propiedades tiene el texto? El texto, justo acá estábamos por iniciar, tiene tres propiedades básicas: la adecuación, la cohesión y la coherencia. Cuando nosotros hablamos de adecuación, hablamos pues de relacionar el contenido, ¿bien? Y la forma del texto con el contexto, emisor, destinatario y tema. En pocas palabras, el texto presenta vocabulario, estructura gramatical pertinente al tema y principalmente al destinatario. Entonces, cuando nosotros hablamos de adecuación, jóvenes, estamos hablando de que el autor tiene un propósito, ¿sí? El autor crea ese texto por un propósito determinado, en primer lugar. Y en segundo lugar, ese propósito lo va a tener en función a quién lo va a leer. En pocas palabras, si tú quieres ser escritor, tienes que tomar en cuenta quién te va a leer para que ese texto no tenga impacto, ¿no? Porque si tú elaboras un texto en función a ti, a tu gusto como escritor, no va a funcionar. Yo soy sincera, no va a funcionar. Pero sí va a funcionar cuando tengas ese impacto con él, sí va a funcionar cuando tengas ese impacto con el lector, si escribes para el lector. Y la cohesión, ¿no? La cohesión, su nombre lo dice, conecta, ¿no? Conecta las diferentes partes del texto. Como te decía hace un momento, un texto no es un conjunto suelto de oraciones, sino son oraciones que están interconectadas, estructuradas, y ello se hace a través de sustituciones, mecanismos de referencias, ediciones y algo muy importante que es el uso de conectores. Asimismo, también tenemos la coherencia, que refleja la relación entre las ideas dentro del texto, ¿no? Esto quiere decir que el autor del texto elige un tema y todas las oraciones van en función a ese tema, ¿no? Es por ello que nosotros también como profesores de comunicación hablamos en algún punto de lo que es la progresión temática. Esto quiere decir, yo tengo un tema y ese tema lo voy desarrollando a lo largo del texto en función a lo que yo quiero transmitir, ¿sí? En función a lo que yo quiero transmitir, ¿sí? Un ratito. A ver, muy bien, chicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué mecanismo de adecuación nosotros empleamos a usar? Por ejemplo, la estructura del texto se adapta al contexto discursivo. Por ejemplo, si yo voy a hacer una invitación a un concierto de manera oral a un grupo de amigas, ¿no? Y la situación la cual estamos es la casa de una de ellas, ¿no? Eh, entonces, mi forma de construir el texto va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, oye, Pame, ¿cuánto me cuento que compré mi entrada para el concierto de Grupo 5, ¿no? Vamos vamos al concierto, ya pues, anímate, esta semana se compra con descuento, ¿ah? Entonces, incluso empleamos palabritas o empleamos elementos de respaldo que, que de alguna manera u otra van a darnos, ¿no? Van a darnos ese toque informal de lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Perdón? Por otro lado,
Por otro lado, eh, tenemos la conexión también del contexto del discurso de manera formal. Cuando yo voy a hacer la misma invitación, pero se la voy a hacer a mi jefe, ¿no? O de jefe a empleados. Yo soy jefe, yo voy a hacerle la invitación a los empleados, ¿no? Y el lugar es un lugar de trabajo. Entonces, yo les diría, estimados colaboradores, los invitamos a la reunión que organiza la Oficina de Recursos Humanos por el Día del Niño. Por favor, registren los nombres de sus hijos para la entrega de regalos. Entonces, si se dan cuenta, el empleo de palabras, el registro lingüístico es formal, diferente al anterior. Entonces, nosotros siempre debemos tener esa coherencia al momento de expresarnos, ¿sí? No solamente en el plano oral, sino también en el plano escrito, como les decía. Si yo tengo que escribir en función al lector, en función al oyente. La cohesión es la relación entre los enunciados de un texto. Puede establecerse por la inferencia, la anáfora, también la catáfora, la sustitución, la elipsis y los conectores. Es discursivo, el texto es como un tejido, ¿no? Las ideas están entrelazadas. Bien, entonces, como les decía, no es un conjunto suelto de oraciones, sino más bien el texto es un tejido donde las ideas van a estar conectadas. ¿Y cómo voy a conectar estas ideas? Por ejemplo, a través de mecanismos de referencia como la anáfora y la catáfora, que es diferente a lo que dice literatura. A literatura creo que es la repetición, el inicial o al final de una palabra. No, no funciona así. Acá, por ejemplo, funciona de la siguiente manera. Yo menciono un elemento, ¿no? No. Michael trajo muchos regalos para su hijado. Estos, que hace referencia a regalos, eran chocolates, ¿sí? Estos eran chocolates y ropa. Entonces, observamos ahí, estimados estudiantes, que yo he reemplazado por un elemento deíptico, un elemento señalativo, un elemento mostrativo, una frase, una palabra que ya fue mencionada con anterioridad. A ese proceso se le llama anáfora, ¿no? Cuando yo menciono, ¿no? O reemplazo, sustituyo por un elemento deíptico. ¿Qué significa deíptico? Señalativo, que va a mostrar o demostrar hacia quién hace referencia, hacia un elemento anterior, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una anáfora con uso de pronombres. Igual tenemos la llamada catáfora, ¿no? Mis cantantes favoritos son dos, ¿no? Alejandro Sanz y Andrés Calamaro, ¿no? Entonces, dos, que es un pronombre, ha reemplazado elementos que han venido a ser sustituidos posteriormente, ¿no? Y a ese elemento se le llama catáfora. El uso de adverbios, por ejemplo, tenemos Berenice nació en Yurimaguas, ¿no? A veces viaja allá para ver a sus padres. Entonces, allá viene a ser una anáfora, un elemento que ha sido reemplazado por un adverbio sobre otro elemento que ya había sido mencionado. Tenemos aquí en La Molina, se siente más calor en época de verano. Aquí es otro elemento deíptico, ¿no? Que está reemplazando a La Molina, que va a ser mencionado después. Recordamos que los adverbios y los pronombres tienen significado contextual. Esto quiere decir, por ejemplo, de que aquí en esta oración significa La Molina, pero si yo pongo Lima, en esa oración significará Lima. A eso se le llama significados contextuales, porque van a significar a quién están reemplazando en ese contexto lingüístico. Bien, también tenemos por sustitución, por sinónimos y por el uso de hiperónimos e hipónimos. Bien, el hijo de Harry nació hace 10 meses. Su retoño es, por ejemplo, su retoño, acá tenemos retoño. Creo que he dejado de compartir. A ver, chicos, un momento. No sé si ven, por favor, me confirman si ven lo que estoy compartiendo o para volver a compartir, si no, por favor, chicos. A ver. Un conjunto de ideas que presentan lenguaje técnico especializado. Correcto, muy bien, Diana. A ver, chicos, me confirmo más bien.
A ver, creo que sí dejé de compartir, entonces voy a volver a compartir. A ver, creo que me salió la llamada sin querer queriendo. A ver, un momento, chicos. A ver, un ratito voy a volverme a unir. A ver, un momento, chicos, se me han cerrado la reunión. Creo que voy a encontrar, ¿no? Ya, muy bien. Ya me está volviendo a unir. No, no sé qué pasa, tengo red, tengo todo, pero me sale como que si no tuviera. A ver, entonces, como les seguía diciendo, por sustitución, por sinonimia, por ejemplo, nosotros lo tenemos cuando, no sé si por acá lo puedo compartir de repente. No, no tengo que compartir otro. Ya, a ver, ya está volviendo. Muy bien, ya está volviendo ya. Muy bien, como les seguía diciendo, por sinonimia va a darse cuando, a ver, a juntar. Muy bien. Cuando yo voy a reemplazar una palabra sinónima por otra. Voy a reemplazar una palabra sinónima por otra. A ello se le voy a llamar por sinonimia. Por ejemplo, el hijo de Harry, ya está compartiendo. ¿Sí? Vamos a esperar unos minutos. El hijo de Harry nació hace 10 meses. Su retoño ya emite palabras, ¿no? Su retoño ya emite palabras. Entonces, como nosotros podemos observar, ¿no? Vamos a observar acá que la palabra hijo, perdón, ha sido reemplazado por un sinónimo, en este caso, retoño, ¿no? El curso de redacción es muy importante. Esta asignatura nos ayuda a ordenar mejor nuestras ideas. Entonces nosotros tenemos que asignatura es el sinónimo de curso en esta oración, por lo tanto se está reemplazando, ¿no? El uso de hiperónimos e hipónimos. Para ello nosotros debemos tener en cuenta algo. Hiper es grande, ¿no? Hipermercado, un mercado muy grande. Hipo es pequeño, reducido. Entonces, onoma significa nombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de hiperónimo, hablamos de nombres grandes, de nombres muy abiertos, ¿no? Cuya significación es amplia. Por ejemplo, animal. Yo le digo, piensa en un animal, la palabra animal, ¿sí o no? Pues algunos pueden estar pensando en una mosca, otros pueden estar pensando en un perrito, otros en un gato, otros de repente en el zoológico y están pensando en una culebra, otros están pensando en una jirafa. Es amplio. La palabra animal es un hiperónimo, es una palabra hiperónima, porque su concepto es muy amplio. A diferencia, por ejemplo, yo les digo Chihuahua. Chihuahua es más pequeño, es más específico. Entonces es hipónimo. Entonces, para definir, hiperónimos son aquellas palabras que tienen un concepto, una definición, un concepto amplio, general, mientras que el hipónimo tiene una significancia más específica. ¿Bien?
Por ejemplo, su abuelita prepara ricos postres. Postres pueden ser, varios, sí o no. Infinidad de postres. Pero el más recomendado es la leche asada. La leche asada es más específico. Entonces, como primero se ha mencionado el hiperónimo, entonces vemos ahí una relación de hiperonimia. ¿Bien? En el segundo caso, la niña nueva nuevamente perdió su borrador. ¿Bien? Borrador es más específico, es un útil escolar específico. Ya perdió todos sus útiles escolares. Entonces, útiles escolares pues abarca mucho más. Lápiz, regla, lapiceros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces acá hay una relación de sustitución por hiponimia, porque va de menos a más. Ya, chicos. Muy bien. También tenemos la elipsis, es decir, la eliminación. La eliminación de palabras ya sobreentendidas, de palabras que no es necesario decirlas porque ya sabemos, obviamente, qué significan, ¿no? Son palabras tácitas. La semana pasada mi prima y yo fuimos de compras al centro. Olinda adquirió una laptop y yo adquirí un lector de libros electrónicos, ¿no? Adquirí. Entonces, podemos observar ahí, podemos observar, jóvenes, que hay un tema de sobreentendimiento, ¿no? ¿Se entiende? ¿Es necesario ponerlo? No, no es necesario, entonces lo coloco. El médico La Peña atiende muy amablemente a sus pacientes, por ello es bastante popular en la clínica. ¿Quién es bastante popular? El médico La Peña, ¿correcto? El médico La Peña. Entonces podemos observar que ahí se ha sustituido el sujeto. Entonces puede haber sustitución por verbo o por sujeto, ¿no? ¿Por qué utilizamos la elipsis? Para evitar la redundancia, al igual que la catáfora, al igual que la anáfora, al igual que la sustitución. Son mecanismos de redacción que nosotros evitamos para realizar de repente por ahí algunas reiteraciones o repeticiones. A ver, chicos, leamos esos ejercicios y resolvamos. ¿Sí? A ver, observamos. Un ratito que nuevamente se ha salido. A ver, un momentito. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Y vamos un poquito a conocer lo que son los conectores. Sí, jóvenes, vamos a hablar un poquito de concepto mientras el internet ya estoy mal con el internet, no sé qué me pasa. Siempre funciona muy bien. A ver, un momento. Ok, vamos a ver ahí. Muy bien. Entonces, ya, ahí estamos. Entonces, los conectores van a ser palabras cuya función principal es única, chicos. La función de los conectores es una función única. Es la de unir unidades lingüísticas. ¿Sí? Une unidades lingüísticas. ¿Eso qué quiere decir? Que los conectores me van a permitir que las oraciones y el texto tengan mejor funcionalidad al momento de construirse, ¿no? Al momento de construirse tenga esa funcionalidad. Permita pues que, que las oraciones eh, tengan una secuencia. Por eso son llamados o conocidos como marcadores del discurso, ¿sí? Son conocidos como marcadores del discurso. Por ejemplo, si nosotros leemos esta proposición, Juan se enfermó, comió maquis, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que entre ambas proposiciones hay una relación de efecto-causa.
Por lo tanto, el conector que tengo que colocar es un conector causal. Entonces, los conectores no solo unen ideas, sino aportan un significado al texto. Esto quiere decir que Juan, la causa de la enfermedad de Juan es porque comió o derivó de haber ingerido maíz. ¿Me dejo entender? Esa es la función de los conectores. Dentro de los conectores tengo los adverbios y las conjunciones, tanto coordinantes como subordinantes. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos ahí los aditivos. Los conectores aditivos van a ser aquellos que te aportan, que suman acciones, que suman elementos. ¿Bien? Por ejemplo, además de inglés y portugués, Carlos habla perfectamente la lengua quechua. Entonces yo debo entender que Carlos habla a la perfección 3 lenguas, inglés, portugués y quechua. ¿Sí? Ese es el mensaje que me da el empleo del además. ¿Sí? El empleo del además. Los adversativos. Los adversativos, por ejemplo, por el contrario, ahora bien, todo lo contrario, en cambio, nos da la idea de cierta oposición, de un elemento que va a contradecirse, ¿no? Que va a ir contrario a. Por ejemplo, tenemos ahí, Jacinto vive lejos de la universidad. Sin embargo, siempre llega muy temprano a clases, ¿no? Entonces observamos ese sin embargo, que el hecho de vivir lejos de la universidad implica, ¿no? O se deduce lógicamente que debería llegar tarde, pero él hace una acción contraria, que es llegar temprano, ¿no? Esa es la información que nos dan los conectores. Los concesivos presentan cierto obstáculo en la acción, cierto obstáculo. Te dan esa idea de esa barrera, pero la acción al final se logra ejecutar, se logra realizar, ¿no? El precio del pollo se ha elevado. Aún así, ella sigue comprando esa ave. O sea, hay un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? El precio, ¿no? Aunque acá yo le cambiaría por limón más que por pollo, ¿no? Pues, hay un obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo? El precio. Pero a pesar de tener ese obstáculo, sigue con el objetivo de comprar, en este caso el ejemplo, el ave, ¿no? Entonces, observamos, jóvenes, observamos que para ello se emplean los conectores. No solamente nos unen las oraciones, sino que nos dan una significancia de las mismas. Los consecutivos o hilativos son los que implican una consecuencia. Bien, y tenemos ahí por consiguiente, por tanto. Nuestro profesor Marcos se fue de viaje. Por consiguiente, no tuvimos clases de práctica hoy. Y los explicativos, su nombre lo dice, explica. ¿Qué va a explicar la oración anterior? Correcto, la oración anterior. Patricio es celíaco, es decir, es intolerante al gluten. Bien, explica qué cosa en este caso, celíaco. ¿Qué quiere decir celíaco? Ah, intolerante al gluten. Reformuladores, es decir, cuando toda la primera oración, ¿no? El antecedente lo va a reformular y lo va a expresar de otra forma. La pitahaya aporta vitamina C, en otras palabras, es excelente para evitar gripes o resfriados. Bien, reformula. Muy bien. Los ejemplificativos, su nombre lo dice, antecedente, o mejor dicho, lo que viene después es un ejemplo de lo que es el antecedente. Todas las palabras que terminan en la letra N o S se tildan. Por ejemplo, camión, anís, bombón, 16. Rectificativos. Más bien, mejor dicho, por mejor decir, que Andrés no tuviera hambre era extraño. Mejor dicho, era infrecuente, ¿no? Rectifica. Recapitulativos es que va a tomarlo todo el anterior, ¿no? Por ejemplo, tenemos en conclusión, ¿por qué? Porque va a tomar la información. Por ejemplo, cuando uno hace un ensayo y termina el párrafo final, ¿no? Que empezamos por un conector recapitulativo,
significa que va a volver a expresar la postura y va a volver a expresar los argumentos. Claro, con otras palabras, pero lo va a hacer. El deportista era disciplinado, atento y amable. En fin, un atleta muy, muy bueno. ¿Sí? Retoma todo lo anterior, pero de manera sucinta. Tenemos ahí de ordenación, de apoyo argumentativo, de digresión. No, ordenación que te va a ordenar. En primer lugar, en segundo lugar, primero, después. De apoyo a argumentación es que va a anteceder a, de repente, algún elemento que, o algún autor, ¿no? Algún autor, algún elemento que por A o por B le va a servir como argumento, ¿no? Le va a servir como argumento, para la redundancia. Y de digresión, lo que va a hacer es aclarar ciertas ideas también. Por ejemplo, para empezar, ordenación. Actualmente es muy común crear noticias que dañan la imagen de las personas. Sin embargo, tenemos un conector adversativo. Muchas veces estas pruebas son reproducidas muy rápidamente sin ser analizadas de manera oportuna. Dicho esto, el derecho a ser tratado con dignidad no debe ser vulnerado por el derecho de la libertad de expresión. A propósito, ¿has oído el nuevo audio del expresidente? ¿No? Entonces, como que se va del tema también, ¿no? Ahora, en todo este tiempo hemos hablado bueno, casi al final, hemos hablado un poquito de lo que es eh, podríamos decir, la, el expresar las actividades con otras palabras. A esto nosotros le llamamos paráfrasis. Y la paráfrasis es la producción de versiones alternativas de una oración o texto sin alterar el significado original. ¿Correcto? Por ejemplo, la versión original de un texto tenemos: no hay mal que dure 100 años. Esa es la versión original. Pero yo lo puedo parafrasear, es decir, expresar esta idea con mis propias palabras, ¿no? Las situaciones desagradables o críticas de la vida, aunque parezca que duran mucho, eventualmente se terminan. ¿Ya? Como es un refrán, no es necesario hacer una cita, porque tú estás poniendo tu interpretación personal del refrán. Pero si tú estás cogiendo la idea de un autor, ahí sí es necesario la cita para evitar plagio o copia de lo expresado, ¿no? Sobre todo si son definiciones en todo caso. Entonces podemos observar ahí que la paráfrasis viene a ser ese volver a dar una versión sobre un elemento ya antes escrito. No se pierde el sentido, pero las palabras sí se cambian. La idea central del texto original no varía. La idea, el tema, el mensaje sigue siendo el mismo. Lo que va a variar es las palabras con las que se van a expresar ese mismo mensaje. ¿Correcto, chicos? A eso se le llama paráfrasis. No es crear un nuevo texto. Ojo. La paráfrasis, vuelvo a repetir, es mantener la idea. Mantener esa idea. Y esa misma idea, transmitirla con otras palabras. Ese es el objetivo. ¿Ya? Tenemos diversos tipos de textos. Por ejemplo, los textos expositivos. ¿A qué le llamamos textos expositivos? Vamos a llamarlo textos expositivos cuando explica y transmite información de manera objetiva para la comprensión de un tema. Esto quiere decir que me va a transmitir a mí la explicación objetiva de un tema. Por eso es que los textos objetivos tienen ciertos elementos muy rigurosos, como por ejemplo parten de una definición, siguen sus partes, sus clases, su tipología del tema que está desarrollando, o de repente los elementos que pueda ir desarrollando sobre el tema que está tratando. El sistema solar es
ojo, tengo un rastro verbal acá, es cuando yo encuentro sujeto y el verbo es porque me va a dar una definición. Es texto expositivo, ¿sí? El sistema solar es un sistema planetario constituido por una estrella que ejerce atracción gravitacional sobre los cuerpos celestes que giran a su alrededor. Entonces, acá nace la pregunta, ¿no? ¿Qué es un sistema solar? Un sistema solar es un sistema planetario constituido, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros observamos ahí que nos está exponiendo todo. El descriptivo, por otro lado, va a detallar cómo son los objetos, las personas y los lugares. Es decir, nos va a dar características o cualidades de esos objetos, de esas personas, de esos lugares. Bien, características o cualidades. Por ejemplo, el caballito de mar tiene la cabeza con forma de caballo y cuerpo y cola están cubiertos de anillos óseos concéntricos. Sus colores varían e incluyen el negro, gris, café, rojo y amarillo y se camuflan con lo que los rodea, ¿no? Entonces, observamos ahí cómo está describiendo al caballito de mar. Nos permite a nosotros recrearnos. El texto argumentativo va a ser el texto que define una postura. Esa postura es la tesis de un tema polémico. ¿A qué llamamos tema polémico? A ese tema que tiene doble postura. Por ejemplo, acaba de acabar un torneo hace poco, futbolístico, ¿no? Femenino. Entonces yo voy a decir, y aliancista, yo voy a decir que en el partido que se dio el día sábado se ha manejado eh, sobre un trato extradeportivo. Estoy ganando, profesor, el equipo que ganó, ganó bien, jugando, metiendo goles en la cancha. Entonces yo te voy a decir no, porque hubo una suspensión irracional antes de, o mejor dicho, inoportuna antes de, porque hubieron faltas que no se cobraron. Y te puedo poner unos ejemplos. Tú tienes una postura y yo tengo otra postura. Sobre un mismo tema tenemos posturas opuestas. Ese es un tema polémico. ¿Sí? Ese es un tema polémico. Cuando hay posturas opuestas frente a un tema. Otro ejemplo, podemos dar el tema de la pena de muerte, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que la pena de muerte se dé para las personas con tales crímenes. Y otros dirán, no, porque nosotros no tenemos el derecho. Y otros dirán, no, sí, yo sí tengo el derecho. Y otros no, no tienen. Tema polémico. Hay dos posturas, ¿no? Ojo que no es mi postura, por si acaso son ejemplos. Mi postura me la guardo para mí. Entonces, quiero que me entiendan lo que es un tema polémico. Un tema polémico va a ser ese tema que genera esa dualidad, esa oposición de posturas. Y la postura es la tesis que como autor yo doy frente a un tema. Por ejemplo, las clases de práctica deberían ser presenciales, ¿no? Las clases de práctica deberían ser presenciales. De este modo, el estudiante podría interactuar con sus compañeros y maestros y lograr aprendizajes significativos, así la evaluación de competencias sería más efectiva, ¿no? Y tenemos ahí. ¿Cuál es la tesis? Que las clases deberían ser presenciales. ¿Cuáles son los argumentos? Que el estudiante podría interactuar con sus compañeros, primer argumento, y segundo, lograr aprendizajes significativos. Tercero, la evaluación de competencias sería más efectiva. Hay tres argumentos, ¿no? Muy bien. El narrativo tiene la intención o propósito de relatar hechos que le suceden a los personajes durante un tiempo. Generalmente se relatan en pasado. Había una vez un perro que estaba cruzando un lago. Al hacerlo llevaba una presa bastante grande en su boca, ¿no? Nos relata un hecho de lo que puede haber pasado. Generalmente en el pasado o en el presente, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque yo no puedo contar algo que no sepa, no puedo adivinar el futuro, ¿no? Aunque incluso si yo lo cuento en el futuro, también lo tengo que emplear, o sea, puedo ambientar, el contexto puede ser en el futuro,
pero la forma en que lo relata tiene que ser en el pasado como si fuera yo, hubiera sido un testigo de lo que ha pasado, ¿no? Otro tipo de texto tenemos el texto dialogado o conversacional, ¿no? Que reproduce las intervenciones de los interlocutores, principalmente cuando hablamos de textos dramáticos, de teatro, ¿no? De dramas. Pedro, ya estamos listos para exponer, profesor. Profesor, caramba, hoy sí trabajaron rápido. Bueno, empiecen compartiendo la pantalla. Pedro, está bien, profesor, después de unos segundos. Pero, ¿se ve la diapositiva? ¿No? Diálogos. El instructivo, su nombre lo dice, brinda indicaciones para realizar una actividad, ¿no? Instrucciones de lavado: introduzca la ropa en la lavadora, cierre la puerta de la lavadora, añade detergente en el primer compartimiento, y o la lejía en el segundo, y o el suavizante en el tercero, seleccione el programa de lavado de acuerdo al contenido, rápido, intenso, delicado, ¿no? Nos dice toda una serie de pasos o secuencias que se va a ir trabajando, ¿no? Entonces, chicos, esto es con respecto a la actividad del día de hoy, ¿no? A la actividad, a la clase. Vamos a empezar ahora con la práctica. Bien, vamos a empezar con la práctica. A ver, espero tener la práctica, si es que no me equivoco, es esta de acá. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Muy bien. A ver, chicos. Nice. Entonces, vamos sacando la práctica, jóvenes. Vamos sacando la práctica y vamos respondiendo las preguntas, ¿sí? Vamos respondiendo las preguntas. Vamos respondiendo las preguntas, vamos sacando nuestra práctica y respondiendo las preguntas, ¿sí? Vamos haciéndolo. Vamos resolviendo nuestra práctica, chicos. Vamos resolviendo nuestra práctica. Vamos resolviendo.
Muy bien, chicos, a partir de lo que hemos conversado, hemos dialogado, vamos resolviendo la práctica que tenemos. A ver, chicos, ahí si tienen alguna pregunta, pueden hacerla también a través del chat. Ya, vamos resolviendo las preguntas. Vamos avanzando, chicos, tratando de contestar las preguntas. A ver, un momento, vamos trabajando, jóvenes. Un momentito, está cargando.
A ver, vamos respondiendo, chicos, para avanzar un poquito más rápido. A ver, ya está colgando. Un momentito, chicos. Muy bien, a ver, a ver. Está cargando todavía el elemento que quiero compartirles. Vamos a esperar un ratito, chicos. Ya, a ver. Muy bien, chicos. Vamos a ir observando ahí. Y vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, actualmente los investigadores están de acuerdo en que el texto presenta características básicas. En ese sentido, señale la alternativa que contiene algunas de ellas. A ver, chicos, tenemos el chat. ¿Cuál es la alternativa correcta en ese caso? ¿Cuáles todas las alternativas? Nos permite, pues, darnos cuenta de, de las características básicas que tiene, obviamente, ¿ya? De las características básicas que tiene el texto. A ver, chicos, a través del chat, espero sus respuestas. ¿Cuáles son las características básicas que tiene el chat? Muy bien, ya estamos respondiendo ahí. Muy bien, Fernando. A ver, a ver, a ver. Fernando ya nos ha dado su respuesta. A ver, a ver. Un ratito que está cargando. Ya, cuando nosotros hablamos de mecanismos de cohesión, a ver, vamos primero a contestar a Fernando y a Castillo y luego contestamos a Andrea, ¿sí? No hay problema. Nosotros estamos, la alternativa B nos dice, la 2 y 4. Entonces, vamos a resolver y luego vamos con Andrea con tu pregunta. ¿Solo alude a documentos escritos? No, recordemos que puede ser oral o puede ser escrito, ¿sí? Es una unidad comunicativa básica, lo hemos indicado exactamente. Se estructura por reglas sintácticas, también semánticas. Ojo, sintácticas, bueno, sí, para la construcción de la oración en sí, pero en sí lo que se busca es la estructura semántica. Bien, y es el componente verbal del discurso también. Correcto, alternativa B. Excelente, chicos. Y ahora sí te respondo, Andrea. Cuando nosotros hablamos de mecanismos de cohesión, hablamos principalmente de lo que nosotros entendemos como sustitución, como anáfora, como catáfora, como elipsis y el uso correcto y adecuado de los conectores. Esos son los mecanismos de cohesión. La anáfora es la sustitución, ¿no? Como nosotros poníamos ahí, ¿no? Yo primero menciono y luego lo reemplazo, ¿no? Luego lo reemplazo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la pregunta número 2? ¿Cuál sería en todo caso la respuesta de la pregunta número 2? A ver, chicos, por acá, yo creo que nos estamos respondiendo. A ver, de la pregunta número 2, ¿cuál sería la respuesta? La E nos dice nuestro amigo John, alternativa E.
A ver, John, si me indicas que un mecanismo empleado es la sustitución por sinonimia, ¿me podrías decir cuáles son los términos sinónimos? ¿Cuáles serían los términos sinónimos? En todo caso, chicos. A ver, espero tu respuesta, estimado. ¿Cuáles serían los sinónimos ahí? De repente por ahí dirás, profesora, es obvio. ¿Cree que es otra respuesta? Bien, indícame cuál es tu respuesta en todo caso. Yo, de repente por ahí dirán, profesora, jugo y bebida. Jugo no es sinónimo de bebida, ¿ah? Ojo con ello. Nosotros, ahí habría otra relación, ¿no? De hiponimia, porque jugo es específico y bebida es general. Ya hay una relación de hiponimia. Ahí la B tenemos hiperonimia, ¿no? Sería hiponimia, porque jugo es más específico, bebida es más general. ¿Por qué, profesora? Porque puede haber jugo de piña, naranja. Bueno, bebida es más amplio porque yo como bebida tengo los jugos, tengo los mates, tengo las gaseosas, tengo el agua, ¿no? ¿Qué más? Tengo los extractos, ¿no? Entonces la bebida es más amplia. Recuerda que un agua no es un jugo, pero sí es una bebida. Entonces la B tampoco sería la respuesta. Ni la B ni la E. A ver, analiza. A ver, chicos, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál vendría a ser la respuesta? La B no, ya hemos dicho, porque sería hiponimia. Fuera la B si fuera hiponimia. El sujeto de la segunda proposición ha sido el herido. O sea, se ha aplicado una elipsis, pero para ello tiene que ser el mismo sujeto de la primera oración. Dice, el jugo de piña es bueno, asimismo esta bebida, no, ahí está, no ha sido el herido. Entonces no es la B, C. Se ha empleado el conector adversativo, asimismo no, asimismo es sumativo. Por lo tanto, la respuesta correcta es alternativa A. Hay referencia anafórica entre la y bebida, ¿sí? Correcto, John. ¿Por qué? Nosotros decimos, esta bebida es mucho mejor si la prepara sin azúcar. ¿Quién es la? La bebida, ¿sí? La bebida. La es la bebida. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Sigamos. Pregunta 3. A ver, chicos, ¿cuál es su respuesta?
Respuesta, jóvenes. A ver, sin miedo al éxito, chicos, sin miedo al éxito. Quien no se arriesga no ganas. Yo sé que tú eres ganador. A ver, jóvenes, respuesta. No te preocupes, estimada Diana, pero ahí intentando. Hay que seguir intentando. El triunfo se logra pasito a pasito. Dice, considerando que todo texto debe presentar propiedades de adecuación, es decir, debe tener un propósito comunicativo, cohesión, los mecanismos de referencia, y coherencia, que debe tener sentido, analice el siguiente texto y determine los enunciados conceptualmente correctos sobre esas propiedades. Estimado profesor, durante los últimos días, me he sentido muy mal. Por ello, no he podido asistir a las clases. Le escribo para solicitarle que me reprograme la fecha del examen parcial. El lunes asistiré con normalidad a la universidad. Por otro lado, festejaré mi cumpleaños ese mismo día. Agradezco anticipadamente tu comprensión, amigo. El texto me está hablando sobre una justificación, ¿sí o no? Está justificando. Hasta ahí todos creo que estamos de acuerdo. ¿Bien? Está justificando. Te está dirigiendo al profesor. ¿Te acuerdas que yo te decía hace un momento, cuando yo escribo un texto, yo tengo que saber a quién va, quién es mi lector, quién es mi oyente? ¿Para qué? Para poder determinar el tipo de registro lingüístico. El tema lo decido yo como autora. Ese tema nadie lo duda. Ya sabemos cuál es el tema. Justificación. Ahora él ha determinado su lector. En este caso es el profesor. Y en función a ese lector va a crear todo el contexto. ¿Sí o no? Entonces, yo soy sincera, yo soy profesora. Y si a mí me dan esa justificación, yo lo jalo. Porque tras que me pide que reprograme su fecha de examen parcial, encima me dice que va a celebrar su cumpleaños, no tiene nada que ver. ¿Sí o no? Profesora, pero no le puedo impedir que lo festejen. Tiene razón, no puedo impedir que lo festejen. Pero no tiene por qué decírmelo. Porque no está hablando de su cumpleaños, está hablando de su justificación, de su falta. Está presentando un justificante. Y el que celebre o no celebre su cumpleaños no es una información que sea parte de. En segundo lugar, agradezco anticipadamente tu comprensión. Tú estás tuteando. Amigo, ¿no? Tenemos ahí el amigo. Ese elemento pues que no en la vida, ¿no? O sea, yo no soy su amiga, soy su profesora. Ya cuando acabe el colegio, acabe la universidad, ya podemos establecer una amistad. Pero antes no. Hay ciertos parámetros que tenemos que cumplir. Muy bien, chicos, a partir de esa explicación, ¿cuál sería la respuesta entonces? Conceptualmente correcto. Dice, no hay adecuación entre las frases le, escribo y amigo. No hay adecuación. Ese le, respeto, amigo, confianza. El tú.
Mientras que acá es el usted, acá es el tú. Entonces, ¿es verdadero o falso? Ese no hay educación, no hay adecuación. Sería, a ver, chicos, sin miedo al éxito, ¿hay o no hay adecuación entre le, que es el usted, y amigo, que es el tú? ¿Hay o no hay adecuación? Es decir, yo el profesor puedo hablarle con respeto y al final tratarlo como si fuera mi amigo. ¿Es adecuado eso, chicos? ¿Mm? ¿Qué dicen? No sean tímidos, chicos, no sean tímidos. Los sanmarquinos no somos tímidos. ¿Mm? ¿Hay o no hay? No hay adecuación. No, muy bien, Fernando. Entonces, esta es verdadera. ¿Sí? Solamente se ha empleado el conector ilativo por ello. Solo se ha empleado por ello. Tengo por otro lado también. ¿Sí o no? Tengo por otro lado. Falso. Mi amigo John es John Díaz Fernández, sanmarquino, no es tímido. Muy bien, John. El enunciado festejaré mi cumpleaños. ¿Es coherente con el texto? ¿Es coherente? ¿Está bien que me lo haya dicho? ¿O que lo haya dicho el profesor? Si está justificando, tiene que ver, hay una relación temática entre que va a celebrar su cumpleaños y la justificación por su falta. No, no, para nada. Totalmente fuera de sí. Falso. En el contexto, es decir, a quién está expresando, con quién está conversando, el tipo de lenguaje que está empleando. ¿Se requiere que el texto presente formalidad? Sí, verdadero. Respuesta entonces alternativa E. ¿Correcto? Bien, chicos, sin miedo al éxito vamos respondiendo. Sin miedo al éxito, chicos. Vamos a ganar. Vamos ahí a lograr nuestro objetivo. Pregunta 4. Pregunta 4. Considerando que la cohesión es un conjunto de mecanismos que aseguran la conexión entre los componentes de un texto, escribe el mecanismo de cohesión empleado en cada texto. A ver, unos minutos, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Mm? Tenemos, Shakira compuso una canción que generó polémica. En muchas de sus letras, ella, ¿quién es ella? Shakira, habla del desamor, del desengaño y dice la verdad, ¿no? Mentira. A ver, Shakira, ella viene a ser Shakira. Entonces, ¿qué relación se ha dado acá? Una relación Ana
anafórica, ¿sí? Una relación anafórica. Entonces, es 1, anáfora, correcto, Diana. 1B. 1B. Ya está. Mi familia y yo, la D nos propone Diana. A ver, vamos a ponerle ahí. Mi familia y yo estaremos aquí, en casa, aquí, en mi casa. ¿Qué relación se da? Una relación catafórica. La D. ¿Correcto? O sea, estamos, ok, ¿sí o no? Los abogados deben tener habilidades comunicativas. Estos profesionales va de menos a más. Por lo tanto, es hiponimia. La C. Correcto. Hiponimia. Va de menos a más. Abogados es una de las tantas profesiones que hay. Muy bien. Juan Rodríguez es el agente de seguridad de este edificio. Trabaja. ¿Quién trabaja? Juan Rodríguez. ¿Está? No está. Entonces hay una elipsis de sujeto. A. Por lo tanto, la respuesta, muy bien, estimada Diana, de manera general, es la alternativa D. Correcto. Alternativa D. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Sigamos. Sigamos. 5. Los conectores son palabras que enlazan de forma explícita, ¿sí?, los segmentos textuales y establecen entre ellos diferentes relaciones semánticas. Según lo mencionado, señale qué alternativa presenta el orden correcto de la clasificación de los conectores subrayados en el siguiente texto. A ver, chicos. 5E. 5E. A ver. La 5E. La 5E nos dice, nos propone 5E nuestro amigo Joe. A ver, vamos a ver. Tenemos ahí. Pese a que, concesivo, correcto. Pese a que, concesivo, ha tenido muchos problemas. Enrique es muy perseverante. Se esfuerza mucho porque, causal, correcto, puede ser la A también, hasta ahí estamos bien. Quiere ser un profesional altamente calificado. En suma, recapitulativo, no es ejemplificativo, es un recapitulativo. Te conviene rodearte de personas como él. Correcto, Fernando. La E. Muy bien, Diana. Excelente. En conclusión, correcto. Muy bien, muy buena relación la que han establecido ahí al fin. En suma, en conclusión, es un recapitulativo. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a la pregunta número 6. Número 6. Muy bien. Muy bien, chicos.
Muy bien, chicos. A ver, la 8, la 6, perdón. La A. Por consiguiente, además. A ver, vamos a ver. Tomando en cuenta que los conectores brindan coherencia y cohesión, ¿qué alternativa completa adecuadamente el texto siguiente? Desde marzo, los docentes ya no pueden grabar sus reuniones virtuales con la plataforma Meet. Por consiguiente, el profesor Quispe ahora grabará, claro, una consecutiva, ¿no? Por consiguiente, el profesor Quispe ahora grabará las clases con un programa y subirá los videos al aula virtual. Además, un sumativo, claro, otra medida que está tomando el profesor, por precaución. ¿Cómo sé que es otra medida? Porque tenemos esta frase, por precaución. ¿Sí o no? Significa que va a tomar, aparte de esa medida, que no, esa solución de grabar y subirlas, ha solicitado el delegado que también grabe las clases. Entonces, alternativa 6. Alternativa A, perdón. Pregunta 6, alternativa A. Muy bien, tenemos ahora la pregunta 7. A ver, con tranquilidad. Resolvemos. Muy bien, chicos. Tenemos los conectores establecen relaciones semánticas. A ver, vamos a ver. La E. La 7E. Alternativa 7E. A ver. Los conectores establecen relaciones semánticas entre los componentes de un texto. De acuerdo con lo afirmado, correlacione la lista de textos con la de tipos de conectores y seleccione la opción que presenta la correspondencia adecuada. Por ejemplo, en este establecimiento está prohibido el acoso. Así pues, emplee un lenguaje más respetuoso y cordial. Entonces, tenemos el así pues. Entonces, el así pues es un conector hilativo, ¿no? Entonces, uno C. Jaime trabaja en un circo como malabarista, es decir, explicativo, A, es decir, explicativo, lanza y recoge objetos con gran agilidad. La niña es muy conversadora y cariñosa, en cambio, su hermanito es más serio y tímido, B. En el Perú se hablan 48 lenguas originarias. Mejor dicho, rectificativo, ¿no? Rectificativo. Existen 50 comunidades lingüísticas si consideramos el español y la lengua de señas peruana. Alternativa entonces, alternativa E.
7E. Muy bien, Fernando, muy bien, Diana. Excelente, chicos. Muy bien. Y vamos, la pregunta número 8. 8A. Tan rapiditos. 8A dice. Es una unidad comunicativa de diferente naturaleza. El texto, perdón, es una unidad comunicativa de diferente naturaleza que la oración, de diferente naturaleza que la oración, y posee propiedades textuales, correcto. O sea, el texto es una unidad comunicativa de diferente naturaleza de la oración. Y ustedes se preguntarán, profesora, ¿y en qué recae esa diferencia? El que el texto presenta su criterio, un criterio más semántico, porque habla sobre un tema determinado, y es ahí donde nosotros nos centramos en el análisis del texto, en el tema, mientras que la oración tiene una importancia más sintáctica, perdón, porque nosotros nos centramos en su análisis más en la organización de las palabras, es decir, en la sintaxis. Esa es la diferencia, ¿correcto? Que se puede establecer entre uno y otro. Y posee propiedades textuales, entre ellas la cohesión, la coherencia y la cohesión. De acuerdo con la afirmación anterior, lee el siguiente texto y señale la alternativa correcta sobre sus características, ¿no? Entonces, la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral normal se altera, lo que provoca convulsiones, comportamientos inusuales y a veces pérdida de la conciencia. Cualquier cosa que puede padecer de esta enfermedad, es decir, ¿no? Cualquier persona, perdón, puede padecer de esta enfermedad. Es decir, ella afecta tanto a hombres como a mujeres de todos los grupos étnicos y edades. El texto es básicamente expositivo. Sí, tenemos la epilepsia habla sobre un tema, me está definiendo algo, un concepto, y luego me explica ese concepto. Entonces, sí es expositivo. Aparte que el lenguaje también es netamente objetivo y formal, ¿no? ¿Qué más tenemos? El texto no presenta coherencia. El texto no presenta coherencia de ideas. Sí, sí tiene coherencia el texto, ¿no? Sí expresa muy bien la coherencia de lo que está hablando, de lo que está expresando. Hay referencia en las palabras subrayadas, enfermedad y ella, claro, ella está, es de íptico de enfermedad, ¿no? Ella es de íptico de enfermedad. Muy bien. Y se envía el uso de conectores, se evidencia el uso de conectores hilativos, es decir, es explicativo y es conjuntivo. No hay hilativos, no veo al menos. Bien, entonces tenemos la 1 y la 3. Respuesta A, alternativa A. Muy bien, chicos. Ya no tenemos más, vamos a dejar de compartir y vamos a volver a colgar, a compartir ya la diapositiva donde está todo completo, ¿sí? Un ratito. Esperamos unos minutos. Está haciendo un poquito de frío.
Ya, muy bien, vamos a compartir ahora. A ver dónde está. Está cargando, a ver un ratito. Un ratito que no los puedo ver todavía ustedes. A ver por acá. Ujú, correcto, sí, nos faltan unos minutos nada más. Muy bien, chicos. Ujú, muy bien, chicos.
Perdón, chicos. Se me apagó y no me di cuenta. A ver, como les decía. Andrea, bueno, el texto anterior es descriptivo y por las características que nos dan, y respondiéndole a Andreita, cuando nosotros hablamos de hiponimia o hiperonimia, tenemos la siguiente relación. Si yo, por ejemplo, establezco una relación en la cual voy de un concepto muy pequeñito, por ejemplo, frijoles, ¿no? ¿no? Frijol. Y ya esta palabra, más adelante en el texto, lo reemplazo por menestra, ¿no? Que menestra son varias, tienes frijol, tienes el garbanzo, etcétera. Entonces aquí hay una relación de hiponimia, porque voy de menos a más. Hipo, frijol, que es pequeño, concepto específico, significativamente hablando, y menestra, que es un concepto más amplio. Pero cuando es a la inversa, por ejemplo, yo hablo de frutas, ¿no? Frutas son varias, ¿sí o no? Piensa en una fruta, infinidad. Y luego, este concepto lo reemplazo por un específico como, por ejemplo, plátano, ¿no? Entonces, yo estoy estableciendo una relación de hiperonimia, porque voy de un concepto mayor a un concepto menor, ¿correcto? Ojo que significativamente hablando, es decir, por el significado, frijol específico, menestra es amplio, fruta es amplio, plátano es específico, ¿no? Son conceptos que nosotros manejamos. Muy bien, chicos, muy bien. Y ya para no extendernos más, voy a dar las respuestas de estos tres últimos ejercicios. A ver, vamos a ver. La 10 es la D, correcto. La D, la 11 es la A, muy bien. Y la 12 es la alternativa D. ¿Correcto, chicos? De nada, Andreita, no te preocupes. Entonces, esas serían las respuestas de las tres últimas preguntas para que ustedes puedan desarrollarlas y ver por qué es la respuesta, ¿sí? Tengan buen inicio de semana y éxitos en su postulación. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.